Ahí está. Ahora sí, está bien, ya empieza a grabar, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Bueno. Empecemos. Pues a ver, alumnos. ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? Tenemos un ejercicio de la clase pasada. Tienen 10 minutos para resolver por favor. 10 minutos, muchachos. Empezaron a hora. Deme un segundo. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Ya lo resolvieron?
¿Ya lo resolvieron? Aún no, profe, resista. Si ya tienen una respuesta, pongan en el chat, compañeros. Ya tengo el resultado de IB. ¿Cuánto da? IB me da 12.697 microamperes. Ajá. ¿Cómo te llamas, compañero? Alfaro Cruz. Julio, ¿verdad? Ok. Afirmativo. ¿Y si ya lo tienes? Imagino que todavía no. Ya tengo IC. Ok. ¿Cuánto da? Me da 1.015 miliamperes. Ok. ¿Cómo te llamas? San Román Sánchez Fernando. ¿Qué? Sánchez Fernando David. Sí. Ok. Ok, muy bien, compañero. Vamos a... Bueno, nos faltan dos, ¿verdad? Profe, yo tengo BCE. Ajá, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da, Me da compañero? 6.316 volts. Ajá. ¿Cómo te llamas? Martínez Longitud Alberto. Longitud. Ok. Martínez Alberto. Gracias, Alberto. Sí, estás bien. Y nada más falta uno, ¿verdad? Que es la corriente en emisor. No. Quien la tenga me dice. 0.015 miliamperes. ¿Punto cero? ¿Cuánto? 1.015 miliamperes. Ay, No, ay, más o menos. Ahí te fallé un poquito.
Es kiloamperes. Kiloamperes, no. No es Es por 10 a kiloamperes. la 3, ¿no? 1.015 por 10 a la 3. No da eso. A ver, a ver. Ahí tenemos. La corriente en la base. Esa sí me estaban diciendo bien. Que sería igual a ¿cuánto? VCC menos voltaje base emisor entre RB. O sea que la corriente en la base es igual a 12 volts menos 0.7 volts entre 890 kilo ohm. Y eso me da un total de corriente en base de decimales más, decimales menos, 12.7 microamperes, ¿no? Decimales más, decimales menos, da lo mismo, ¿no? La corriente en el colector es igual a beta veces por IB, o sea, 80 por 12.7 microamperes. Y esto también me da un total de decimales más, decimales menos, 1.016 miliamperes, ¿no? El voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC. Voltaje colector emisor es igual a 12 volts menos esto que me acaba de salir aquí, 1.016 miliamperes por esta resistencia, 5.6 kilo ohms. Y esto, decimales más, decimales menos, me da 6.31 volts. ¿Sí? Y por último, la corriente de emisor, que es igual a ¿cuánto? La corriente en la base más la corriente en el colector. Igual otra vez, decimales más, decimales menos, es 1.087 miliamperes. No kilo. ¿Sí, muchachos? Bueno. ¿Queda alguna duda con esto? ¿Queda alguna duda? ¿Dudas? ¿Ninguna? A ver, Bueno. deme un segundo porque estoy corroborando IE. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda con esto? ¿Ninguna? Bueno. Profesor, por ejemplo, si yo meto directo a la calculadora el resultado en IE antes de hacer veces BCE, me da 1.015 y después me da 1.027. Ya le había comentado. ¿Cómo? Me dijo que estaba mal. Me dijo que estaba mal en IE cuando yo le dije que eran 1.015. Porque ustedes kiloamperes, Ah, sí, fueron por eso kiliamperes. estás mal. Pero el resultado sí está bien, bueno, el dígito sí No, está por bien. supuesto que esto está mal. De 1000 En- a kilo está mal, es 1.000.000 de diferencia. Está mal. o sea, ¿Sí? las unidades como tal sí están mal, pero el resultado estaba bien, no el número, nada más era el resultado de los miliamperes. Ah, sí, compañero. El número está bien, pero las unidades está mal. Y de una vez te digo, si las unidades está mal, todo el ejercicio está mal. ¿Sí? Pues si a eso les interesa cómo va a ser el examen, así va a ser. Y las unidades están mal, todo va a estar mal, ¿sí? Son muy importantes las unidades. Pero en fin, muchachos. Pasamos con la siguiente polarización. Son 3 polarizaciones y apenas llevamos una. Pero, así que la siguiente es la polarización. Polarización con resistencia en emisor. O también llamada, muchachos, estabilizada en emisor.
¿De qué va esta polarización? Bueno, tienes el transistor. Aquí lo tienes. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cómo se llama este que está aquí? ¿Este qué es? Base. Es la base, ¿no? Base, ¿Cómo se llama? emisor. Colector. Colector, este es el Emisor. colector. Ah, sí, sí. Y este es el emisor, ¿no? Bueno, el colector, al igual que en los demás ejercicios, y la base se conectan directamente a la fuente, ¿no? Una resistencia de colector y una resistencia en la base. ¿Sí? Luego, hasta aquí todo igual, ¿no? Aquí en lugar de conectarlo directamente a tierra, le vamos a conectar otra resistencia, una resistencia de emisor, y ahora sí ya tierra, muchachos. Y esta es la configuración estabilizada en emisor o con resistencia en emisor. ¿Sí, muchachos? Y este es otro tipo de configuraciones que también nos va a ser muy útil. ¿Sí? Anótenla, por favor. Cópienla. Oiga, profe, una pregunta. Y por ejemplo, ya en físico, ¿cómo comprobamos que un transistor está funcionando bien o ya no funciona? Así con un multímetro. Miren las terminales. Mira, la mayoría de los multímetros, sobre todo digitales, pueden medir diodos, pueden medir una cosa que se llama resistencia dinámica, no, resistencia estática del diodo. ¿Sí? Y si recuerdas bien lo que dije en la clase pasada, aquí tienes el diodo. Esta es una parte N, por ejemplo, es una parte N, esta es una parte P, es una parte N, ¿no? Para el transistor NPN, ¿no? O para el transistor PNP, sería así, ¿no? P, NP, ¿no? En cualquier caso, si te das cuenta, aquí tienes un diodo. Aquí tienes un diodo, nada más que estaría al revés, ¿verdad? Y aquí tienes otro diodo. Si te fijas cuenta, ¿no? Y aquí tienes otro diodo, nada más que está al revés, ¿no? Si tú agarras con el multímetro un diodo, ¿sí? Si agarras aquí con el multímetro un diodo, el multímetro te va a medir aproximadamente, de eso depende mucho del tipo de transistor, ¿eh? Pero en la mayoría de los transistores te va a medir aproximadamente 580 y algo, ¿no? O 585, 87. Si lo conectas a, ¿por qué? Porque es una cosa llamada resistencia dinámica, ¿sí? Le está inyectando una corriente al diodo, ¿sí? Y entonces te está diciendo, pues, cuánto voltaje hay acá, ¿sí? Lo que te está diciendo, ¿no? Si yo un multímetro le inyecto una corriente al diodo, ¿sí? ¿Qué voltaje va a pasar en el diodo, no? Ya me lo está diciendo, ¿no? Si yo conecto, pero si aquí pongo positivo, negativo, ¿no? Si yo conecto el multímetro al revés, ¿sí? Pues aquí no te va a marcar nada, ¿sí? Te marca un infinito, ¿sí? Un circuito abierto. Entonces, si tú haces esto con el transistor, ¿qué va a pasar? Que si tú mides el multímetro aquí, te tiene que dar estas mediciones, ¿sí? En directa, algún número entre la base y el emisor, y en inversa, un infinito, ¿sí? Y luego,
lo tienes que medir acá, ¿sí? De la base al colector, igual. En directa te tienen que medir algún número y en inversa te tienen que dar infinito, ¿sí? Y luego lo tienes que medir de aquí para acá. Aquí te tienen que dar infinito o un valor muy grande, ¿sí? Porque a fin de cuentas estás poniendo n con n, ¿sí? A un valor muy grande o infinito, ¿sí? Si no te da estas mediciones, significa que tu transistor está fallando. Si, por ejemplo, siempre te marca, ¿sí? Siempre te marca números, no te da este infinito. Aunque lo pongas en inversa, tu transistor entró en corte, está cortado, tiene corto tu transistor, ¿sí? Y ya no sirve. Si tu transistor no marca ni en directa ni en inversa, entonces tu transistor está abierto, ¿sí? Se quemó y está abierto. O sea, si está abierto le puedo poner continuidad y me da continuidad. No, si está No, abierto, está abierto, no da, ¿verdad? Es no da encerrado. nada, ¿sí? Si está abierto, no da nada. Si está en corto, le poner continuidad y te tiene que dar algo, sin importar cómo lo conectes, ¿sí? La continuidad solo te debe de dar y lo conectas en directa. ¿Sí, compañeros? Gracias. ¿Sí respondí tu duda? Sí, profe, es que de hecho tengo unos transistores que tengo que checar y quería ver eso justamente. Algunos multímetros ya tienen por ahí. Tienen como que unos hoyitos. Creo que aquí lo tienen, tienen aquí, que tienen emisor, base, colector. Y luego aquí traen otra cosa, pero no me acuerdo qué trae. Creo que emisor acá. No me hagas mucho caso, ¿sí? No me acuerdo cómo iba. Y así viene. Y aquí viene NPN y aquí viene PNP. Algunos multímetros vienen así, ¿sí? Ya te está diciendo de que si tu transistor es NPN, lo pongas acá. Si tu transistor es PNP, lo pongas de este lado, ¿sí? Y evidentemente te está diciendo, pues aquí pone el emisor, aquí pone la base y aquí pones el colector, ¿sí? Y esto, o si tu configuración es un poco al revés, hay configuraciones, hay capsulados donde el orden de los diagramas, de los terminales, es base, colector y emisor. Pues lo pones de este lado, ¿sí? En donde más te acomode. Y al hacer esto, te tiene que dar una medición en multímetro. Y lo que te va a medir es la beta, ¿sí? Ahora bien, si tu transistor está fallando, aquí la beta te va a dar una cosa rara, o a lo mejor un infinito, o un cero, o cosas raras por aquí. Sí, compañero, por la verdad muchos multímetros ya vienen con esto, para medir directamente transistores. A lo mejor checa tu multímetro y a lo mejor lo trae ahí. O sea que para usar esa sección del voltímetro es necesario conocer el valor de beta del transistor que mides. Sí, es necesario conocerlo. Sí, sí es necesario. Pero se puede calcular, busca data. Bueno, se supone que esto lo vamos a ver yo creo que la siguiente clase, pero busca datasheet y el número del transistor que tengas ahí, ¿sí? Y buscan parámetros. En las hojas de especificaciones de los semiconductores no viene como con la letra beta, viene como HFE. Así lo buscas, como HFE, ¿sí? Lo vamos a ver para la siguiente clase, pero la beta no se llama beta, se llama HFE, ¿sí? Parámetro de transferencia directa, parámetro de transferencia directa en emisor común, ¿sí? ¿Sí, compañero? Pero en fin, muchachos, continuemos con la clase. Después adelanto, porque de hecho, eso también lo vamos a ver, compañero. O sea, no me preguntaste nada que no estuviera en el temario, pero pues ya, te adelantaste unas cuantas clases, ¿sí?
Bueno, a menos que tengas otra duda. No, profe, sería por el momento eso. Ajá. Bueno, vamos con este circuito, ¿no? Aquí tenemos IB, una corriente en la base. También vamos a tener una corriente en el colector. Y seguramente también vamos a tener una corriente en emisor, ¿sí? Y un voltaje entre el colector y emisor. Ya les he dicho que lo importante es conocer esta corriente y este voltaje. ¿Por qué? Porque son las señales de salida de mi futuro amplificador, ¿sí? Entonces, pues ¿cómo lo hacemos? Al igual que en el caso anterior, ¿no? Tenemos dos mallas. Si es que las pueden ver, ¿no? Si no, pues aquí les soplo dónde están las mallas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una malla 1, o mi malla de entrada, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué la constituye? La fuente, este RB, el transistor y la resistencia de emisor, ¿sí? Entonces, bueno. Y además también tenemos la malla 2, ¿sí? Que la constituye la fuente, la resistencia de colector, el transistor y esta resistencia de emisor. Noten que esta R de emisor está tanto en la malla 1 como en la malla 2. Se puede ver en la entrada como en la salida, ¿sí? Eso es importante para cuando empecemos a ver parámetros híbridos, ¿sí? Bueno. Malla 2, ¿sí? Malla 2. Bueno, pero malla 1, empezamos con la entrada. Recuerden que el análisis, alumnos, digo mucho la palabra compañero, ¿verdad? Están para saberlo, muchachos, pero yo tengo demasiado que una vez, cuando empecé a dar clases, el profe dice muchos jóvenes, y ya, bueno, pues no voy a decir tanto jóvenes, pero creo que la cambié la palabra jóvenes por compañeros, y la sigo diciendo mucho. Pero en fin, volvamos, muchachos. Malla 1. Leyes de Kirchhoff, la suma algebraica de subidas y caídas de potencial en una malla es igual a 0, ¿sí? O sea, en palabras más, ya aterrizaron esto, BCC es igual a mi voltaje en la resistencia de la base, ¿sí? Más el voltaje, digamos el caminito, ¿no? Sigamos siguiendo caminito, más el voltaje, aquí está base, aquí está emisor, ¿no? ¿De dónde salto? De la base al emisor. Entonces, más el voltaje base emisor, que ya sé que el voltaje base emisor, pues me va a dar 0.7, ¿por qué? Porque es el valor más común para los transistores de silicio, ¿sí? Es simplemente una comodidad o limitante tecnológica y nada, y ya, muchachos, sí, podría ser otra cosa, pero eso costaría millones de dólares, entonces dejémoslo en 0.7, ¿sí? Y ok, ya pasé el transistor, y ahora me encuentro con una resistencia, ¿verdad? Más el voltaje en la resistencia de emisor. Esta es la ecuación de esta malla, ¿sí, muchachos? Pero pues BCC ya se supone que la sé. El voltaje en esta resistencia, en RB, aquí va a ser igual a mi corriente que circule por la resistencia por el valor de la resistencia, ¿sí? La corriente, pues, ¿cuál es? Si se dan cuenta, aquí está en serie con la base, por lo tanto, por aquí va a circular la corriente en base. La corriente en base por RB, más el voltaje base emisor, ¿sí? Más aquí, voltaje en esta R, ¿cuál es la idea? ¿A qué se va el voltaje? Resistencia por corriente, ¿no? ¿Qué resistencia? Pues R, en eso no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué corriente? La corriente en emisor, ¿sí? Ok. BCC la conozco, RB la conozco, voltaje base emisor lo conozco,
resistencia en emisor lo conozco. ¿Qué es lo que no conozco? La corriente en la base y la corriente en el emisor, ¿sí? Parecería que tengo dos incógnitas en esta sola ecuación, ¿verdad? Pero en realidad es una sola. Vamos a hacer un poco de magia, ¿no? Yo sé que la corriente de emisora aquí es igual a IB más IC. Pero también sé que la IC, que la corriente en el colector aquí es igual a beta veces más IB. Por lo tanto, yo puedo despejar aquí y tener esto, ¿no, muchachos? Que esta la puedo despejar y puedo tener que beta más 1 es igual por IB, ¿no? Esta es mi corriente de emisor y la puedo sustituir ahí. Y me queda esto, sí, muchachos, me queda esto, ¿sí? BCC es igual a IB por RB más voltaje base emisor más la corriente en emisor, muchachos, que como la corriente es igual a beta más 1 por IB por R. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Un poco de matemagia, un poco de un simple despeje y llego a la. Esta pasa por acá restando, factorizo todo esto y llego a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Es igual a RB más beta más 1 R BCC más voltaje bajo emisor. Ahí está. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Ninguna. Ok, muchachos, un error común que yo veo en los alumnos, o a lo mejor ustedes no lo cometen porque pues, no los conozco a ustedes, pero por lo regular estoy hablando de mis grupos anteriores, ¿no? Es que suelen confundir esta configuración con esta, ¿sí? Si se dan cuenta, la ecuación para la corriente en la base es un poquito diferente, ¿no? En el otro, pues nada más había RB acá. Y aquí está este factor feo, que este factor feo, más adelante vamos a hablar de este factor, beta más 1, ¿sí? Pero bueno, entonces suelen intercambiarlo, ¿no? Pero pues aquí yo pienso que aunque se lleguen a confundir, la misma ecuación les va a decir cómo, ¿no? Por ejemplo, aquí, muchachos, si no estuviera esta resistencia en emisor, sería igual que esta, ¿sí? Y si R no estuviera, entonces R sería igual a 0. Entonces aquí sería todo esto, me daría 0, ¿no? Y entonces pues te quedarías en lo mismo que está acá, ¿no? Pero pues bueno, aún así luego sacan acá y se inventan una RE, sabrá desde dónde se la inventan, ¿sí? Pero en fin, no, espero que no cometan ese error. Bueno, pues la corriente en el colector se calcula exactamente igual, ¿sí? La corriente en el colector se calcula exactamente igual. Esta ecuación es válida para todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí, muchachos? Y por último, pues la malla 2, ¿no? A ver, la malla. ¿De qué está hecha la malla 2? ¿O qué tiene la malla 2? Tiene esta fuente, digamos el caminito, tiene RC, tiene el transistor y tiene RE, ¿sí? Ok, entonces pongámoslo, ¿no? Leyes de Kirchhoff, BCC es igual al voltaje en la resistencia del colector, que está aquí, más el voltaje colector emisor, este que está acá,
Más que otra cosa, más el voltaje en esta resistencia, ¿no? Ahí está. Esta es mi corriente, pero esta es mi ecuación de esta malla que está acá. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a desarrollarla, ¿no? Nuevamente aquí tenemos voltaje en RC. Y yo sé que el voltaje en una resistencia, pues, aquí es igual a su resistencia por su corriente, ¿no? ¿Qué corriente circula por acá? Pues circula IC. ¿Sí? Más voltaje colector emisor. Y ya permítanme ponerla ya en su colorcito, ¿no? Más el voltaje colector emisor, ¿sí? Más, y aquí voltaje en esta resistencia, ¿no? Voltaje en esta resistencia, que otra vez aquí es igual, corriente en emisor por resistencia en emisor, ¿sí, muchachos? Más, aquí voy a ponerle corriente en emisor por R de emisor, ¿sí? Para este punto ya conozco IC, ya conozco RC, ¿sí? Conozco RE, y E todavía no la conozco, pero la podría conocer, ¿verdad? Desde aquí ya podría conocer la corriente en emisor, ¿no? La corriente en emisor, aquí es igual, pues es igual a IB más IC, ¿verdad? Por lo regular la dejo hasta el último. Yo a mi forma de calcular estos cálculos, yo siempre dejo hasta el último corriente de emisor, pero pues se puede calcular desde acá, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces prácticamente la única incógnita es el voltaje colector emisor. Y pues nada más lo despejo, ¿no? Voltaje colector emisor, aquí es igual VCC menos IC RC menos IE por RE. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? Todo bien, profe. Ok. Sin embargo, podemos reducir esta ecuación un poquito. No se olviden que como beta es muy grande, muy grande, entonces se habrá notado que la corriente en el colector es muy parecida a la corriente en el emisor. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta pequeña aproximación, esta ecuación la podemos reducir de esta manera. Esta es una pequeña aproximación, muchachos, ¿sí? La que quieran usar está bien. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Profe, ¿Qué pasó? yo solamente una duda. El voltaje en BE, ¿ese ya no lo ponemos? ¿Por dónde? Pues aquí está el En la voltaje malla base. 2. A ¿no? ¿Te refieres base emisor? Ajá, Pues aquí sí. está. Aquí te refieres con que si ya no lo ponemos. ¿A qué te refieres, compañero? Aquí está. Ah, en la malla 2 si ya no lo anexamos. No. Es que si en la malla 2. No. Mira, fijemos en la malla, ¿no? Aquí está. Pasas por acá. Bueno, me voy a acercar por acá. Me voy a acercar. Mira. La malla 2. Tienes que seguir la malla 2, ¿no? Seguiré por acá. Todo esto que está aquí. Y ves el transistor, pero no estás viendo la base y el emisor. ¿Qué estás viendo? El colector emisor. Por eso tienes este voltaje colector Ah, ya. emisor. ¿Sí? Es lo que estás viendo desde acá. Si tú te paras desde este lado, ¿qué estás viendo? Por aquí estás viendo el colector emisor. Por eso estamos poniendo voltaje colector emisor. Si yo, por ejemplo, aquí en la malla 1, yo me paraba de este lado, yo veía, ok, pasa por acá, y aquí sí veía la unión base emisor, ¿sí? Pues por eso aquí sí está acá.
¿Sí, compañero? ¿Sí o Sí, no? profe. Ok. Profe, ¿cuánto vale beta, perdón? Beta es un parámetro más o menos constante, no es del todo constante, que te da el fabricante, ¿sí? Sí, profe, pero abajo de de la última fórmula que puso. Bueno, arriba, perdón. Arriba de la última fórmula que puso. Ese. Beta es mucho mayor que 1, muchachos. ¿Pero no conoces este símbolo? ¿No lo conocías? Sí, sí, pero es que no lo alcanzo a ver, por eso lo digo. Okay. Es mucho mayor que 1, ¿sí? O sea, beta es un valor muy grande, ¿sí? Beta anda en el valor de los 200, 300, cosas así, ¿sí, compañero? En un amplificador de alta potencia, un amplificador de alta ganancia, esta beta anda en el orden de los miles, 1000, 1100, etcétera, ¿sí? En un y en un amplificador de potencia, curiosamente este es chico, en uno de potencia es como de 20 o de 30, pero pues puede manejar muchísima potencia, ¿sí, compañero? Pero en fin, ¿alguien tiene más dudas? Ay, no. ¿Alguien tiene más dudas, compañeros? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ahí está, muchachos, ahí está. Ya ahí están las ecuaciones en bonito. Por si querían, muchachos, ¿sí? Pues hagamos muchachos. Vamos a hacer ¿sí? Sí, ese vamos a hacer. A ver. Déjenlo copio. Voy a ponerlo de este lado. Déjenlo copio, sí. A ver. $20. 2.2 kilo. 470 kilos, ¿no? Aquí. Un kilo. Y una beta igual a 80. Sí, muchachos. Ok. Identifico qué tipo de configuración es. Pues es una configuración estabilizada en emisor. Por lo tanto, su corriente en la base va a ser igual a ¿cuánto? Aquí RB más beta más 1 RE. Y aquí voltaje colector BCC menos voltaje base emisor, ¿sí? Esta va a ser mi corriente en la base, ¿sí? Entonces, haciendo una simple sustitución, sin ninguna otra cosa que hacer además, esto me va a dar un total de... Vamos a hacer... A ver, 20 volts menos 0.7 volts. Recuerden que este vale 0.7 volts, al menos de que se indique otra cosa, ¿sí? RB, ¿cuánto vale RB? Este es RB, ¿no? 470 kilo ohm más beta más 1. Beta vale 80 más 1, pues sería 81, ¿no? De una vez, ya para que hago más cosas, ¿no? Por 1 kilo ohm. ¿Cuánto da eso? Da 35.027 microamperes. Efectivamente. ¿Cómo te llamas, compañero? Julio Alfaro Cruz. Julio.
Julio, ¿sabes de dónde viene el nombre de Julio? De mi abuelito. No, bueno, de tu abuelito, ¿no? Pero el nombre históricamente de Julio, ¿sabes de dónde viene? Ah, no. Es un dios griego. Es un dios griego. Yo pensé que No, era... perdón, era un dios romano. No estoy seguro de dios de qué, pero era un dios romano. Y y una familia importante romana tomó el nombre. Y de hecho conocemos un miembro de esa familia es muy conocido. Es Julio César, primer emperador romano. Y como Julio César nació en el mes quinto, como lo contaban los romanos, creo que los romanos empezaban a contar en marzo, los meses, marzo, abril, no me acuerdo bien. Entonces al mes quinto le llamaron Julio en honor de Julio César. Sí, no sé si sabías eso. Historia de tu nombre que Julio César, tiene el nombre de emperador romano. Y Es... el nombre, dele a las profesoras. y el nombre de Agosto también viene de un emperador romano, de César Augusto, por si no lo sabían. Se llama Agustín. Agustín, Puros hay emperadores. puros emperadores. Sí, si no me recuerdo, a ver, déjame ver si me acuerdo, hay un pequeño de off topic, ¿no? Enero o January en inglés, venía del dios Januar o algo así, que es como que un dios con doble cara que ve al pasado y al futuro al mismo tiempo. Por lo mismo de que enero es el mes de transición de un año a otro. Febrero también viene por un nombre de dios, creo que es el del dios de una diosa, creo que es la diosa de la vida o algo así, de la fertilidad. Por lo mismo de que en febrero se empieza hasta a acabar el invierno. Marzo, abril y mayo y junio también son nombres de dioses. Nada más que no me acuerdo exactamente bien dioses de qué, pero todos depende mucho de lo que ocurre en esos meses, ¿sí? Luego viene junio, nombre de la diosa Juno, ¿sí? Que creo que es la diosa de la guerra, algo así. Y luego julio, y bueno, y luego se les acabó la imaginación a los romanos, y empezaron a contar, pues bueno, ya vamos a junio, pues vamos al quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes y décimo mes. Pero al quinto, como en ese año, como en el quinto mes nació Julio César, pues le llamaron Julio. Y como en el sexto mes ya nació César Augusto, pues le llamaron Agosto, ¿sí? Y ya después, ya en los demás meses no nació gente importante. Entonces se quedaron así como el séptimo, octavo, noveno, nada más que lo decimos en latín. Séptimo, septiembre, octubre, octavo, noveno o nona, noviembre y décimo, diciembre. ¿Sí? De ahí vienen los nombres de los meses, pues si no lo sabían. Pero en fin, muchachos. Y eso se usó por mucho tiempo. Es el calendario juliano, como así se le llamaba antes. Y ya después vino un papa, el Papa Gregorio, y dijo que había que hacerle cambios al calendario. Y se le hicieron cambios en el calendario. Y ahora estamos con ese calendario que es el más exacto de todos y se ve que no hay ninguno que le gane, porque muchos han intentado cambiar el calendario por uno más exacto y ninguno le ha ganado al calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros ahorita. Pero en fin, muchachos. Y según yo también había escuchado una historia también, pero sobre el universo, ¿no? Que los meses y los días igual, que empezaba desde lunes, desde la luna, martes era... Sí. Ajá, sí, Y todo. también los dos, la luna, bueno, es que eso depende si lo hablamos en inglés o en español, porque, bueno, tienen más parecidos porque nosotros los países latinos, llámese desde toda Latinoamérica hasta España, Portugal, Francia, Italia, evidentemente, Rumania, y no me acuerdo qué otros países latinos también hay, Cataluña, bueno, existencias que son también un país. Los países latinos, sí, los que se derivaron del latín, tienen una nomenclatura. Por ejemplo, lunes viene de la luna, martes el dios Marte, dios de la guerra, miércoles, la verdad no sé de dónde venga miércoles, ¿sí? Jueves viene de Júpiter, ¿sí? De Mercurio.
Gracias, Mercurio. Gracias. Viernes viene de Venus, sábado viene de Saturno, ¿sí? Y domingo, tampoco me acuerdo dónde viene domingo, ¿sí? En algunos, en inglés en algunos se conservan. Por ejemplo, Monday, pues, evidentemente también viene de luna. Sunday, o sea, domingo, viene del día del sol, ¿sí? Pero, por ejemplo, creo que es el Thursdays, viene del dios Thor, del Avenger, ¿sí? De ahí viene. Porque no olvidemos que los ingleses vienen de la tradición anglosajona, de los celtas, germanos, todo eso, ¿sí? Entonces, pues ellos no adoraban a los dioses griegos, a los dioses latinos, sino adoraban a los dioses celtas, nórdicos y todo eso, ¿sí? Por eso sus días, pues tienen nombre de dioses nórdicos. Pero sí, también de ahí viene, ¿sí? Nombres de dioses. Pero en fin, muchachos. Incluso hasta los días de mala suerte. Por ejemplo, para nosotros los latinos, el día de mala suerte es el viernes 13. ¿Por qué viernes 13? Bueno, sobre el 13 hay todo un montón de cosas de... Por el albur, ¿no? No, el 13, se supone que el 13 es de mala suerte. ¿Por qué? Porque en la última cena, bueno, si son católicos, cristianos o alguna derivación, o si llevaron ese tipo de educación, sabrán que en la última cena había 13 personajes, los 12 apóstoles de Jesús y Jesús mismo, eran 13. Y el primero en levantarse fue el primero en morir. ¿Sí? Entonces, de ahí viene como que la tradición de que 13 es de mala suerte, ¿no? Creo que eso se mantuvo también para países anglosajones, pero ¿por qué viernes para nosotros? Porque por ahí un papa dijo que, bueno, llegó la Edad Media, llegaron los templarios se hicieron muy poderosos, y por ahí un papa dijo que los templarios eran demasiado poderosos y que ya los quería fuera, y los mandó a matar todos en un viernes 13, ¿sí? Por eso el viernes 13 es de mala suerte, porque es el día que papa, no me acuerdo cuál, mató a todos los templarios, ¿sí? ¿Y por qué los anglosajones, llámese Estados Unidos, Inglaterra y otros países de la misma tradición? ¿Por qué dicen que es el martes? Porque el martes es el día del dios Marte, dios de la guerra, dios de la muerte, o sea, guerra, muerte, destrucción, sufrimiento, todo eso, ¿sí? Entonces, si combinas el 13 de mala suerte con el Marte, día de la guerra, pues tienes mala suerte. ¿Sí, compañeros? De ahí viene. Pero eso depende muchísimo de la tradición. Por ejemplo, en Japón, el número de la mala suerte no es el 13, sino es el 4. ¿Por qué? Porque 4 se dice shi en japonés, pero muerte también se dice shi, ¿sí? Entonces, pues por esa coincidencia gramatical, o sea, por esa coincidencia lingüística, como 4 y muerte se leen igual, pues esa coincidencia hace que el 4 sea considerado de mala suerte, ¿sí? Y ya, muchachos, ya. Por eso lo omiten, ¿no? En los elevadores no hay número 4. Sí, bueno, pues eso sí, quién sabe. Ya, a mí me han dicho que eso lo hacen con el número 13, ¿no? O con el 4, pero la verdad yo nunca me he metido en un edificio donde Chihuahua, hacia el piso 13, ¿dónde quedó? ¿Sí? O el 4. Sí. Pero en fin, muchachos, igual cada número tiene su propia historia, muchachos, de por qué el 7 es número de buena suerte, de por qué el 10, por qué usamos el número 10, de dónde viene el número 3, que también, todo esto es mucha religión, ¿no? De por qué el número de la Trinidad y bla, 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 bla. Ahí todo eso tiene mucha historia, muchachos, pero pues bueno. Esta es clase de electrónica, no de historia, muchachos. 0.27 microamperes. ¿Cuánto era eso, muchachos? 2.8216 miliamperes. Ok. Gracias. ¿Cómo te llamas, compañero? Randy, profe. Randy. A mí me salió otro resultado, profe. A ver, prima, paso por... Randy, ¿qué? Agustín, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué te salió a ti, compañero? Me salió 226.97 miliamperes. Chihuahuas, eso es demasiado. A mí me da 2.80, 216 miliamperes. Ok, si te da 2.8 y algo, está bien.
2.79 está bien, 2.81 está bien, ¿sí? A fin de cuentas, cuando ustedes ya tengan un multímetro en su mano, verán que esta última cifra no es tan fácil de medir, se está moviendo a cada rato, ¿sí? Entonces, ese está bien. El que me preocupa es el compañero que dice que cuánto te dio 200 y cacho, ¿no? A ver qué estás haciendo, compañero. Te da esos 200 y cacho. Error, puse un dígito mal. Gracias. Ah, bueno, está bien. Entonces continuamos, ¿sí? Corriente en el colector es igual a este. Ahí está. Y pues continuemos, ¿no? Voltaje colector emisión. ¿Qué pasó? Un favor, ¿podría poner un poco el texto del problema? Es que me faltó copiarlo. Nada más le tomo captura rápido y ahorita ya lo copio. ¿Qué pasó? ¿Cuánto había dicho que salía el valor como tal? ¿De qué? En el que había, bueno, en el que puso el de IC. 2.82 miliamperes, ¿sí? Decimales más, decimales menos está bien, ¿sí? 2.79 está bien, 2.81 está bien, 2.80 está bien, 2.78 está bien, ¿sí? Ah, bueno, ok. Sí. Ya lo copié, profe, gracias. Ok. Siguiente. Sí. Voltaje colector emisor, ¿sí? Yo les mostré dos ecuaciones, ¿sí? Esta forma, la forma real y la forma aproximada. Si me permiten, yo voy a usar la forma aproximada, ¿sí? Si ustedes por curiosidad quieren usar la forma real y compararlo con esta forma que está aquí, pues son libres de hacerlo, ¿sí, muchachos? Ahí eso depende de ustedes, ¿no? De qué tan precisos crean sus cálculos, o sea, qué tan precisos sean sus necesarios, o qué tan necesario sea la precisión, ¿sí, muchachos? Sobre todo cuando se ve instrumentación médica, entonces sí, ahí sí la precisión es muy importante, ¿sí? Cuando en dispositivos de potencia, cuando por ejemplo estamos hablando de un amplificador, esos que hacen punchis y que rompen vidrios, y que hacen que su mesa empiece a vibrar, pues estamos hablando de valores de 80, 40 volts, a lo mejor una diferencia de medio volt, pues es nada, ¿verdad, compañeros? Pero pues en otro tipo de aplicaciones, donde el voltaje es más bajo, donde es más sensible a estos pequeños cambios, pues sí sería necesario, a lo mejor, usar esta forma que está aquí, ¿sí? Aunque para esas cosas, pues ya usamos amplificadores operacionales, que es la siguiente parte del curso, ¿sí? Pero en fin, es como ustedes quieran, ¿sí? Menos IC, RC, más RE, ¿sí? Voltaje colector emisor, ok, es igual a ¿cuánto? BCC, ¿cuánto valía BCC? Creo que eran 20, ¿no? A ver, vamos a fijarnos. Sí, son 20. Aquí son 20 volts. Menos 2.82 miliamperes por RC, si no mal recuerdo, eran 2.2 kilos. Más un kilo. ¿Cuánto era eso? 11.03. Ajá, sí, más o menos. 11.03 volts. ¿Sí? Decimales más, decimales menos. Por ejemplo, a mí me dio 11.005, pero pues está perfecto, ¿sí? Sí. Corriente de emisor, ¿cuánto da? Corriente de emisor, ¿cuánto da? 2.83 miliamperes. Así es. ¿Tú das con esto? Profesor, en la de arriba a mí me sale 10.99. Está bien. Ok, No, está bien, ¿sí? gracias. Ok. Profe, ¿las variaciones se debe a las décimas?
Sí, se debe a las décimas, exactamente. ¿Vamos a tomar una cantidad específica de decimales o así tal cual como sale en la calculadora? Bueno, la recomendación que yo lo haga es que siempre lo dejen en micro, mili o kilos, si es el caso, ¿sí? Omega o nano, si es el caso, ¿sí? Si ven en sus calculadoras, hay una tecla que dice ENG. ¿Saben qué es esa tecla, compañeros? ¿Saben qué es esa tecla? Ese botoncito. Es notación de ingeniería, ¿no? Efectivamente, la deja notación de ingeniería. Entonces ya yo la recomendación que yo les hago es que aprieten esta cosa que está acá, ¿sí? Y le dejen, aquí está el número, 3 decimales o 2, ¿sí? Y que redondeen, ¿sí? Es la recomendación que yo les hago, ¿sí? ¿Sí, compañeros? ¿Sí o no? Pues sí. Ok, pues bueno, a ver, vamos a ver. Uno para que hagan ustedes solitos. Porque dejen decirles que hay tarea. Ya vamos a empezar con las tareas, muchachos. Profe, relájese. ¿Perdón? Relájese. No, ¿cuál relaje? Sí, ya es justo y necesario hacer tarea. A ver, Y yo también voy a tener que trabajar. A ver, vamos a ver. Hicimos ¿verdad? A ver, muchachos, solitos. Empiecenle. Empiecen, muchachos, solitos. ¿Con ese? Sí, a ver. Estoy buscando otra. Sí, ¿Qué pasó? Escuché una voz por ahí. Sí, yo creo que sí puedo regresarle tantito. Es que me salió otro resultado. Aquí. Ok, ya. ¿Qué te salió? Es que en el BCE me salió 10.97 y solo quería saber si estaba bien. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Cree que lo puedo alejar un poquito más, profe? Ya lo hice con las dos, ¿cómo se dice? Con las dos fórmulas, las de BCE. Ajá. La primera, la reducida, me da Gracias. 11.03 volts y la segunda me da 11.005 volts. Ajá. Es casi igual, ¿no? Sí, décimas en décimas. Sí. Le digo, su multímetro no difícilmente va a alcanzar ese nivel de precisión. Ya un multímetro real. ¿Sí? Pero en fin, ya compañera, ya viste tu error o tu duda. Sí, ya la tengo. Gracias, profe. Ok, entonces ahora sí, muchachos, solitos, tienen 10 minutos. Y ya vemos la última configuración que vamos a ver de las 3. Y antes de pasar a la última configuración, y luego empezamos a ver ya lo que es ¿cómo se llama esa cosa? Se me fue el nombre de esa cosa que tenemos que ver. Sí, curvas características. Sí, eso es el siguiente tema. Y ya para empezar a ver curvas características y región y comportamiento de esto, pero en corriente alterna, porque esto es corriente directa. Hay que ver ahora, luego también en corriente alterna. 560 kilos. Pero bueno, empiecen, muchachos. Más 101 por 1.5 kilos. Y bueno.
Ya Montecito ya lo acabé. No lo tenía hecho. Y lo acabo de terminar, muchachos. ¿Qué tal van ustedes? A ver, ya lo copiaron, ¿verdad? Para copiarlo. A ver, ¿dónde lo ponemos? Lo pongo. Acá. Ahí está. ¿Cuánto les dio la corriente en la base? A mí me dio 32.74. Hay dos al mismo tiempo. Pero claro que eran lo mismo. A ver, ¿cómo se llama? Microamperes. Julio Alfaro Cruz. ¿Y quién más fue? Randy, profe. Randy. Agustín, ¿verdad? Efectivamente, 32.75, decimales más, decimales menos, ¿no? Microamperes. Pónganle bien esta micro, muchachos, esta patita que está aquí, márquenla bien, porque luego en las tareas me ponen así, y yo, pues, ¿qué onda, no? O sea, eso parece más bien una M chiquita, ¿no? No, marquen bien esta patita de la mu. ¿Hice cuánto es? 3.2747 miliamperes. Ajá, o 3.275, yo le pongo miliamperes. ¿Cómo te llamas? Julio Alfaro Cruz. Alfaro Cruz. Ok. ¿A todos les están dando este resultado? Alumnos de la Gloriosa Sí, Unitec. profe. Sí, profe. Varía por algunos decimales, pero sí. Ok. Voltaje de colector emisor, ¿cuánto les va a dar? ¿La hice? Ajá. 3.30. No, voltaje colector emisor. 8.28 volts. 8.28 volts. Efectivamente. Este es un mal amplificador, pero pues esto lo queda. ¿Sí? Es lo que hay. Es lo que hay. Y ahorita les voy a decir, bueno, más adelante les voy a decir por qué es un mal amplificador esto. ¿Sí? Y ya para rematar, corriente en emisor. Decimales más, decimales menos. 3.30 miliamperes. Ajá. ¿Sí? ¿A todos nos da eso? ¿A todos nos da eso, compañeros? ¿A todos nos da eso? ¿A todos nos da eso?
Sí, bueno, Sí, profe. bueno, yo interpreto su silencio como yo quiera, ¿eh? Ay, pues apenas estoy calculando BCE, profe. Sí, A ver, profe. bueno, en lo que Ahora lo sí, como calcula, dicen, van bien tendidos. pues de eso se trata. A ver, déjense lo dejo aquí. Voy a enseñarles una historia de terror. Ya, pues para empezar a hacer corajes, muchachos. Ya, ahorita, ya, bueno, todavía no, pero ya empecemos con los corajes. A ver, vamos a ver. Ah, no sé si se los dijeron en sus directores de carrera o lo que sea que tengan, que a todos, tanto alumnos como profesores, nos están pidiendo que hagamos un curso sobre plagio, algo así. ¿Cómo se llama el mentado curso? Un curso que es sobre plagio, sobre derechos de autor y todo eso. O sea, nos están diciendo los alumnos y maestros se están copiando mucho. Eso es lo que nos está diciendo la escuela. Y yo como maestro puedo decir que pues, al menos los alumnos sí están copiando mucho. Entonces, nos mandaron un curso para que sabemos lo que es el plagio, implicaciones, y cómo evitar el plagio, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes ya les llegó la notificación o si les va a llegar en algún momento del curso, pero pues ahí les informo, ¿sí? Que pues eso está y que tienen que hacerlo. Es importante. No lo ven ahorita como escuela, muchachos. Yo cuando era estudiante, me acuerdo que tenía una profesora se llamaba la materia comunicación científica. Y en sí, ay, pues yo voy a ser ingeniero, ¿yo para qué quiero hacer esas cosas, no? Pues eso para qué me sirve, ¿no? Si yo voy a hacer eso. Y ven, muchachos, déjenme digo una cosa, nunca digan, ¿y eso para qué me sirve? Yo voy a hacer esto, ¿no? Porque ustedes no saben qué van a hacer, nunca saben de qué van a vivir, pone que por mucho que estudien, a lo mejor hacen otra cosa, ¿sí? Y no saben qué les va a servir y qué no les va a servir, entonces aprovechen todo el conocimiento que les den. Y recuerdo muy bien de esta materia porque en serio es de las que más he usado. Comunicación, comunicación científica. Entonces ahí les pido muchachos que cuando vean un curso de capacitación, todo eso, sobre todo si es gratis, bueno, gratis entre comillas, porque ustedes pagan una colegiatura, ¿no? Pero pues ahí la aprovechen, ¿sí? Lo siguiente que les iba a decir es que, bueno, aquí está la carpeta de contenido, semana 2. Como podrán ver, estos se supone que son los objetivos que estamos viendo, muchachos, ahorita. Se supone que ahorita ya vamos a acabar el 1.1 apenas. Híjole. Miren, vean. Aquí Profe, está la clase. ¿Qué pasó? En la diapositiva número 20, no es cierto, en la número 12 de sus ejercicios de BJT, Ajá. ¿Esta? a ver si se la puedo enseñar. Tiene 1M. ¿En la 11 o ¿Estas la que están acá? Sí. ¿Esta? Ahí, ese Mega. M, megafaradio. Mega ohms. Son resistencias. Mega ohms, ¿no? Sí, Mega ohms. cuando dibujé estos diagramas, pues ¿cómo se llama? El programa con el que dibujé estos diagramas, pues no tenía letras griegas. Pero me imagino. ¿Y cómo identifica la micro? ¿Con la U? La micro con una U. Si no se puede identificar la micro, ¿por qué? Porque no tiene letras griegas. Por lo regular es común poner una letra U. ¿Sí? Vale. Cuando no tienes el alfabeto griego a la mano, usas una letra U. ¿Sí? Entonces el mega es por 10 a la 6, ¿no? Ajá. Sí, Ok. Ok. Pero bueno, lo que queremos mostrar es esto, que aquí ya está la clase pasada, aquí está la grabación para que la vean. Y aquí está el pizarrón, muchachos. También este pizarrón, pues se supone que lo voy a subir, ¿no?
está así. Según yo, está en buena resolución. Aquí se ve chiquito, pero porque te lo está comprimiendo toda una sola pantalla. Pero mira, le dan clic y ya se ve mejor, ¿sí? Y para los que sepan de diseño gráfico, también está en SVG, que es un ¿qué? ¿Qué es mapa de vectores? Algo así. Que es un dibujo vectorial, algo así. Y bueno, también ahí está, ¿sí? Y tienen tarea. Si se van a entregar las tareas, ya empezamos con la primera tarea, que es un ejercicio que está aquí, ¿sí? Y este que está acá, ¿sí? Son 2 ejercicios. Tienen hasta el sábado 2 de octubre a las 9 horas. O sea, tienen exactamente una semana para hacerlo, ¿sí? ¿Cómo hay que hacer las tareas, profe? ¿Escaneadas igual o cómo? Escaneadas, sí. Las hacen a mano y luego me las escanean, muchachos, ¿sí? Les repito, algunos celulares, la mayoría, tienen como que un simulador de escáner. Ahí los pueden hacer, ¿sí, muchachos? Y si no, pues tienen suficiente tiempo para ir al café integral a escanearlo, ¿sí? Le repito, el formato aceptado es PDF, JPG y PNG. Muchos escáneres sobre todo en PDF, muchos escáneres ya te ponen si se van a configuraciones, te van a decir, por favor, mándame el archivo o entrégame un archivo directamente en PDF, ¿sí? Por favor, no hagan esto. No agarren, no tomen la imagen, ¿sí? Y luego, no la peguen a un Word, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resolución se va. Porque luego la imagen no se puede mostrar, ¿sí, muchachos? Se pone feo, ¿sí? Y yo me doy cuenta cuando hacen eso, muchachos, ¿sí? Y también, por favor, lo primero PDF, pues el Word lo transforma a PDF. No, se me doy cuenta de eso y la resolución cae feo. Prefiero que me dejen la imagen en bruto, en JPG o en PNG, a que la peguen en un Word, ¿sí, muchachos? Si nada más le van a tomar la imagen, pues nada más esa imagen me la muestran, ¿sí, muchachos? No necesito ni portadas ni nada por el estilo, ¿sí, muchachos? Ya el sistema ya me dice quién envió la tarea, aunque no le pongan su nombre, ¿sí? Entonces, pues ahí les repito, tienen hasta el sábado 2 de octubre a las 9 horas, que es cuando acaba la clase, ¿sí? Ok, muchachos. Bueno, ya dije que tienen tarea, tienen que hacerla. Siguiente tema, muchachos. La configuración por divisor de voltaje me la voy a saltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de ver esa configuración, tenemos que ver algo importante de los transistores. Y espero que en media hora como que sí me da un poco de tiempo. ¿Sí? Que son las regiones de operación y las curvas características. ¿Sí? Las regiones de operación son 4. Está la región de activa, o nombre más completo, activa directa. Está la región de corte. Está la región de saturación. Y está la región, una que casi no se usa. De hecho, esta es un accidente si llega a ocurrir, pero existe. Ahí está. Y hay que nombrarla. Activa. Inversa. ¿Sí? ¿Qué significa? Acabamos de ver nosotros, por ejemplo, aquí, que los transistores pues tienen corrientes y principalmente tienen voltajes, ¿sí? Lo curioso es que de acuerdo a estos niveles de voltaje y corrientes, va a ser cómo esté operando el transistor. Si está operando como un amplificador o si está operando como un interruptor, ¿sí? Le recuerdo que esto ya lo dije en clases anteriores, un transistor puede funcionar o como un amplificador
o como un interruptor, ¿sí? Nosotros, debido a la naturaleza del curso, nos vamos a enfocar mucho en la región de cómo trabajan en amplificación, ¿sí? Ahora bien, para que un transistor actúe como un amplificador, tiene que actuar en la región de activa. Sí, muchachos. Si tú quieres que tu transistor esté amplificando, tienes que mandarlo a la región de activa. Y ahorita todos nuestros circuitos han estado trabajando en la región de activa, ¿sí? En la región de corte, el transistor se va a comportar como un interruptor abierto. Mientras que en la región de saturación, como un interruptor cerrado. ¿Sí, muchachos? Y la región de activa inversa no vamos a hablar de ella porque pues no sirve. Sí se llega a usar un poquito en compuertas lógicas, pero no es el caso, muchachos, ¿sí? La vamos a dejar un poquito. Se supone que es lo inverso a un amplificador, pero no es precisamente un atenuador. O sea, es otra cosa. Es un amplificador, pero muy chafa. Así se los pongo, ¿sí? Pero en fin. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que llevo? Ahorita vamos a identificar nada más cuando están trabajando como interruptores y como amplificadores, ¿no? Efectivamente, nada más vamos a identificar eso, ¿sí? ¿Dudas? Bueno, ¿alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno, entonces me sigo, ¿sí? Tengo mi transistor. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Tengo mi transistor, ¿sí? Ya sea un NPN o un PNP, ¿sí? Yo digo que lo más fácil es que siempre trabajar con el NPN, ¿sí? Donde esto funciona como un diodo, ¿sí? Recuerden que el diodo lo puedes conectar en una inversa o en directa. Y tengo dos uniones. La unión base emisor y la unión base colector, ¿sí? Así de rápido. ¿Cómo se identifican estas dos uniones, muchachos? Fácil, ¿sí? Dependiendo de cómo están polarizadas estas dos, o cómo ustedes polaricen estas dos uniones, ¿sí? Es como en la región en la que va a estar. Por ejemplo, en la región de activa, ¿sí? La unión base emisor está en directa. Ahí. Está en directa. Mientras que la unión base colector está en inversa. ¿Cómo es eso? Significa que tu transistor base emisor, que es este que está aquí, sería que aquí sería positivo y aquí sería negativo, ¿no? ¿Sí? Pero el base colector está en inversa. ¿Qué significa? No olviden que esta es parte P, N, N. ¿Sí, muchachos? Significa que aquí sería negativo y aquí sería positivo. Es decir, el colector tiene que ser más positivo, tiene que tener más voltaje que la base. ¿Sí, muchachos? Si ustedes llegaran a hacer el análisis de todos los circuitos que hemos trabajado, van a ver que el voltaje entre aquí y acá sería muchísimo más alto que el voltaje que hay entre acá y acá, ¿sí? O el voltaje de base para acá es más bajo que el voltaje de aquí para acá, ¿sí? Eso lo llegarán a ver, ¿sí? Si lo llegamos a hacer, ¿sí?
Pero hay otras formas, y ahorita se los voy a decir, ¿sí, muchachos? En corte, ¿cómo sería? En corte, tanto la unión base emisor como la unión base colector están en inversa, ¿sí? Los dos están en inversa, ¿sí? Es decir, que aquí es menos, aquí es más, y aquí también es menos, y aquí es más, ¿sí? Mientras que en la desaturación, tanto base y emisor, ¿sí? Y base en colector están en directa. Ahí. Voy a ponerlo con otro color, ¿no? Para que no se confunda. ¿Sí? Voy a ponerlo con naranjita, ¿sí? Base emisor y base colector están en directa. O sea, tú tienes el transistor aquí, más, menos. ¿Sí, muchachos? A grandes rasgos, así es como se identifica en qué regiones están cada uno, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Abajo en su transistor que dibujó abajo de la activa, los diodos están así, se supone que son encontrados, ¿no? Pero lo puso así para ver en qué tipo de conexión está. Ajá, Si lo conecta en directa o en inversa, ¿no? Ajá, así es. Ok. Ok, muchachos. Bueno. Ok. Curiosamente, no, y algo curioso es que no tienes que cambiar mucho de los este circuito para cambiar de una región a otra. Y sobre todo entre la región de activa y saturación, es muy fácil perderse, ¿sí? Es muy fácil pasar de la activa a saturación y viceversa, de saturación a activa, ¿sí? La región de corte en sí es fácil de identificar, ¿sí? Sin embargo, y fácil de, incluso hasta de evitar. Sin embargo, la región de activa y saturación tienen problemas, sobre todo he visto que tienen problemas. ¿Por qué? Porque luego, ay, mi transistor, mi amplificador ya saturó y se escucha todo feo, ¿sí? O a lo mejor estoy conmutando y ya mi transistor no alcanzó a saturar. Órale, y ahora mi puente H o mi conmutador pues no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque está en activa, ¿sí? ¿Cómo le hace el transistor para pasar de una zona a otra? ¿Sí? Para eso hay que irnos a las curvas características, ¿sí? ¿Qué son las curvas características? Las curvas características, voy a ponerlo de este lado, ¿sí? Curvas características, ¿qué son esas cosas, sí? Tengo un transistor. Y en emisor común, ¿sí? Yo le dije que hay dos, vamos a ver que hay dos puertos, un puerto de entrada, ¿sí? Aquí va a estar la entrada y aquí va a estar la salida, ¿sí? Si yo veo la entrada, ¿qué voy a ver? Voy a ver la unión base emisor. Y ya les comenté la otra vez que pues esto se comporta como un diodo, ¿sí? Esto que está aquí es un diodo y va a tener el comportamiento de un diodo. Es decir, al yo graficar la corriente, que sería la corriente aquí de emisor, y el voltaje base emisor, ¿sí? Tendré aquí la curva característica del diodo, que es más o menos algo parecido a lo que va aquí, ¿sí, muchachos? No se les olvide que I del diodo vendría siendo igual a que I0 por E a la QB sobre KT menos 1. Que esta ecuación la veremos mejor cuando veamos esto en corriente alterna, ¿sí? Y yo puedo determinar, muchachos, pues por ejemplo, a lo mejor por aquí está mi voltaje del diodo, ¿sí? Y por aquí está mi corriente de emisor, ¿sí, muchachos? Y este sería mi punto de operación para el diodo, ¿sí? Pero esta curva de entrada es bastante aburrida, no tiene nada de emocionante, es un diodo tal cual. La vamos a ver mejor
O lo vamos a necesitar cuando veamos el transistor en corriente alterna, pero ahorita no. Lo interesante es la salida, ¿sí? ¿Qué vemos en la salida? En la salida vemos el voltaje colector emisor y la corriente en el colector. ¿Sí? Aquí tengo voltaje colector emisor y aquí tengo mi corriente en el colector. ¿Sí? Tengo esos dos ejes. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo grafico esto, no? ¿Cuál es mi gráfica? Pues mi gráfica es mi eje Y, es IC. ¿Y a qué vale IC, muchachos? IC es igual a beta veces ID. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Todo bien, Hasta profe. aquí. Todo bien, ¿no? Ahora Sí, bien, profe. ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? No sé si se dan cuenta, esta es la ocasión para la corriente en el colector. No sé si ya se dieron cuenta que el voltaje colector emisor no afecta absolutamente nada a la corriente aquí, ¿sí? Es decir, el voltaje entre colector y emisor no afecta a esta corriente. Son más o menos constantes, ¿sí? Por lo tanto, la corriente en el colector se mantiene más o menos constante a lo largo de este eje. Sí cambia un poquito, pero el cambio es mínimo. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? No. A ver. Pues, por No. ejemplo, si yo tengo una corriente en base, me va a dar una corriente en el colector, ¿sí? Si llego a subir la corriente en la base, la corriente en el colector va a subir, ¿no? ¿Sí? Para una nueva corriente en la base, ¿sí? La corriente en el colector va a subir, ¿no? Una IB2, que es mayor que la IB1, ¿sí? Nuevamente, subo la corriente en la base y voy a tener igual un resultado parecido, ¿no? IB3 mayor o igual que la IB2, ¿no? Sigo subiendo corriente en la base y sigo teniendo resultados parecidos, ¿no? Es decir, que entre yo más suba mi corriente en la base, voy a esta recta que está aquí, va a subir un poquito más. Noten que están un poco chuecas, no es porque yo dibuje chueco, es porque en realidad sí sube un poquito cuando sube la corriente en el colector emisor, ¿sí? Ok. No sé, no hay ninguna curva, solamente hay un... Hay un pequeño codito acá, ¿sí? Sí, no. Hay un pequeño codito acá. Y ya. Eso es lo que hay. ¿Sí? Y a fin de cuentas necesitas un voltaje mínimo para empezar a activar esto, ¿sí? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Parece que sí. Sí, profe. Esto que está aquí son las curvas características de un transistor, ¿sí? Las vamos a sacar en laboratorio, vamos a aprender a sacarlas en laboratorio, ¿sí? Pero pues aquí están, ¿sí? Ahora bien, yo puedo determinar, bueno, este es mi voltaje colector emisor y esta es mi corriente en el colector. Si se dan cuenta, todos nuestros ejercicios han tratado de encontrar el voltaje colector emisor y la corriente en colector, ¿sí? Los dos juntos verán una cosa llamada punto de operación. Punto de operación. ¿Qué es otra cosa? Yo agarro esto y los pongo como si fuera un punto, ¿no? Aquí está, ¿no? Este está en el X y este es el Y, ¿no?
si lo pueden ver, ¿no? Voltaje colector emisor y corriente en el colector, ¿sí? Entonces, estos valores estos valores que yo estoy encontrando aquí, muchachos, estos valores que yo estoy encontrando aquí, yo los puedo ubicar aquí en mis curvas características. A lo mejor puede estar aquí o donde sea, ¿sí? Y ahí está mi punto de operación. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? Si yo puedo graficar esto, yo puedo graficar estos valores que están acá, puedo graficarlos dentro de mis curvas características, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe. ¿Ninguna? No. Ok, muchachos. Y ahora viene lo bueno, ¿sí? Estas curvas características me dicen los puntos máximos y mínimos a los que puede alcanzar el transistor, ¿sí? Los niveles de voltaje y corriente solo pueden existir en este cuadrante. No puede haber corrientes de este lado, o de este lado, o de este lado. Solo puede haber corrientes y voltajes acá, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Bueno, regresémonos al transistor que está acá, ¿sí? Vamos a ver, voy a dibujar nada más la salida del transistor y la configuración más simple, que es la de polarización fija. Ahí está, ¿sí, muchachos? ¿Cuál sería mi voltaje colector emisor? Es igual a VCC menos IC por RC. ¿Sí? Ese sería el más simple, ¿no? Primero, muchachos, si se dan cuenta, el voltaje colector emisor no puede tener el valor que sea, ¿cierto? Solo puede tener cierto rango de valores. ¿Cuál es el valor mínimo que puede llegar a tener voltaje colector emisor? Pues el valor mínimo que puede llegar a tener, pues ¿cuánto? Pues sería 0 volts, ¿no? Que aquí, esto me dé 0 volts, ¿no? Será lo mínimo que puede tener. Menos no. Es imposible que tenga menos, ¿sí? ¿Cuál sería el voltaje máximo que puede tener acá? Pues el voltaje máximo te lo da. Te lo daría BCC. BCC, efectivamente, ¿sí? Entonces, voltaje colector emisor solo puede ir de 0 a BCC, ¿sí? Y se lo digo porque luego ustedes no, otros grupos, pero otros grupos me han traído, ustedes no, porque todo ya, cuando vea su tarea, muchachos, ya veré si los incluyo a ustedes en estos reclamos, ¿eh? Pero yo he visto que luego aquí, por ejemplo, pues, voltaje colector emisor me dio 48 volts. Yo digo, con alumno, ¿de dónde sacas 48 volts si la fuente nada más tiene 20? ¿Sí? Entonces, aguas con eso, ¿sí? Entonces, esos son los puntos máximos, desde 0 hasta VCC, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tiene que pasar ahí, muchachos? ¿Sí? Para que VCE sea 0, te das cuenta que este término con este término tienen que ser iguales, ¿cierto? Es decir, que el voltaje aquí sea el mismo que el voltaje en la fuente. Es decir, que todo, no. Es decir, que el voltaje que la resistencia se lleve todo el voltaje, ¿sí? A fin de cuentas, el voltaje de la fuente se reparte en la resistencia y en el transistor. Para que al transistor le quede 0 volts, todo el voltaje se me debe de ir a la resistencia. Y eso, ¿cuándo ocurre, muchachos? ¿Sí? Si VCE es igual a 0, entonces esta ecuación se me va a esto, muchachos. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo, muchachos? ¿Sí? Que es que entre yo más, ¿y cómo llego a este punto que está acá? ¿Sí? Fíjense bien. Si yo, por ejemplo, aquí tengo mi corriente en la base, si aumento mi corriente en la base,
mi corriente en el colector va a subir, ¿no? Entonces, si mi corriente en el colector sube, el voltaje en esta resistencia va a subir. Si la corriente en el colector sigue subiendo, el voltaje aquí va a subir. ¿Pero a costa de qué? A costa de quitarle voltaje al transistor, ¿sí? Va a llegar en un punto donde ya todo mi voltaje de mi transistor, todo mi voltaje de la fuente, esté aquí. ¿Por qué? Porque subí tanto la corriente en el colector, ¿sí? Que ya todo el voltaje se me quedó acá, ¿sí? En ese punto, muchachos, yo digo que entré en saturación, ¿sí? Y esto que está aquí es mi corriente de saturación, ¿sí, muchachos? ¿Qué es la saturación, muchachos? Y una vez que llegue hasta acá, muchachos, hagan de cuenta, ya llegué a la saturación, ¿sí? Ya llegué a la saturación, aquí son 0 volts, y aquí es mi corriente de saturación dada por esta ecuación que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa si ya agarro y me pongo necio y sigo aumentando la corriente en la base? ¿Sí? Lo que va a pasar es que por más que aumente la corriente en la base, la corriente en el colector ya no va a aumentar. ¿Por qué ya no va a aumentar? Porque tanto el transistor como la fuente ya no me puede dar más corriente, ¿sí? Es la corriente máxima que me puede dar el circuito, ¿sí? Por más que aumente la corriente en la base, la corriente en el colector ya no va a subir más. Ya llegué al punto máximo o a la saturación del transistor, ¿sí? ¿Sí, muchas dudas con esto? ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Por lo tanto, el punto de operación de esta saturación sería este, muchachos, ¿sí? Sería 0 volts en el voltaje colector emisor y la corriente de saturación, que vendría siendo esta, para polarización fija, ¿sí? O también podría ser esta, para estabilizada en emisor. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? Me deja copiar, ahí está bien. ¿Dudas con esto, muchachos? Ninguna, entonces me paso a lo siguiente. Sí. No le mueva, va a estar copiando hasta abajo. Ahí, gracias. Gracias. Ok. ¿Cómo graficamos esto, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo pondremos acá? ¿Sí? Bueno, en la saturación, el voltaje colector emisor es 0. Significa que estamos en este punto, ¿no? Y aquí, pues, algún punto máximo algún punto máximo, ¿no? ¿Cuánto? Pues, quién sabe, todavía no sé cuánto, ¿no? Pero, seguramente, por algún punto, ¿no? Arbitrario que está aquí, ¿no? La corriente de saturación, ¿sí? Aquí va a estar mi punto de saturación, ¿sí? Siguiente. ¿Cómo identifico la corte, muchachos? Bueno, el corte es el extremo tal cual, ¿sí? Es el otro punto de acá, ¿sí? En corte, aquí tengo espacio. En corte, muchachos, aquí no hay corriente, ¿sí? En corte, la corriente en el colector vale 0, ¿sí? ¿Por qué no hay corriente en el colector? Pues a lo mejor porque tampoco hay corriente en la base, ¿sí? Principalmente, ¿sí? ¿Y qué pasa si aquí no hay corriente en el colector? Pues que aquí tengo esto, ¿no? Si BCE
es igual a BCC menos IC por RC, pero IC vale 0, entonces BC es todo, es simplemente BCC. Es decir, que el voltaje, todo mi voltaje de mi fuente se va al transistor. A la resistencia no le toca nada de corriente. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes sabían que una resistencia solo manifiesta su resistencia cuando por ahí circula una corriente. Es decir, cuando está cerrando el circuito. Si la resistencia está en abierto, no te va a manifestar resistencia. ¿Sí, muchachos? Puede ser un elemento pasivo, porque los elementos pasivos solo manifiestan sus propiedades cuando por ahí está circulando una corriente. ¿Sí? Y si no está circulando una corriente, pues no hay resistencia. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando no hay corriente, muchachos? Bueno, cuando no hay corriente, cuando yo interrumpo la corriente en la base, también interrumpo la corriente en el colector, y por lo tanto, esta ecuación hace que mi punto máximo o mi voltaje colector emisor se me vaya a mi voltaje en la fuente, ¿sí? Entonces, el punto de operación, ¿sí? Cuando mi transistor está en corte, ¿cómo sería? Sería voltaje colector emisor, 0 amperes, ¿sí? No, voltaje, pues sí, 0 amperes, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? Ok. Entonces me paso para acá. ¿Cómo lo grafico acá? ¿Sí? Ok. En corte, esta región que está aquí, bueno, mi voltaje, mi corriente en el colector es 0, por lo tanto va a estar acá. Y aquí va a estar en el punto máximo, ¿no? Que vendría siendo BCC, ¿sí? El voltaje máximo que puede tener el transistor, ¿no? Así que toda mi fuente se me vaya a mi transistor. Entonces ya tengo mis puntos máximos y mínimos, ¿no? O mis puntos extremos a los que puede operar el transistor, ¿sí? Yo puedo, okay. Ahora bien, yo les dije, muchachos, que en la realidad, bueno, idealmente en la región de saturación, ¿sí? Aquí, el voltaje colector emisor tiene que ser 0. En la realidad, el transistor sí se llega a comer un poquito de ese voltaje, ¿sí? En la realidad, este voltaje no es exactamente 0. A lo mejor es 0.1, 0.2 volts, lo que sea, ¿sí? Exactamente 0 no es. A fuerzas, hay un poquito de voltaje aquí, ¿sí? Muy bajo, pero lo hay, ¿sí? Entonces, a lo mejor el punto de saturación no es solo esto, sino es a lo mejor una zona cercana a esta región, que es la región de saturación, ¿sí? Lo mismo pasa con la corriente en el colector, en la región de corte, ¿sí? Idealmente no debería de haber ninguna corriente. Sin embargo, pues ahí está. Hay una pequeña corriente aquí, una corriente de fuga, ¿sí? Por lo tanto, la región de corte no solo puede estar aquí, sino a lo mejor está en una pequeña región cercana acá, ¿sí? Esta es mi región de corte. Y toda esta región que queda aquí en medio, muchachos, toda esta región que queda aquí en medio, es la región de activa, ¿sí? Y algo más interesante, ¿sí? Si yo agarro y uno con una recta este punto con este punto, así, tengo una cosa llamada recta de carga, ¿sí, muchachos? Que si yo grafico mis puntos de operación que, por ejemplo, que a lo mejor encontré, que encontré aquí o que encontré en mis ejercicios anteriores, vamos a ver que mi punto de operación debe sí o sí caer dentro de la recta de carga, ¿sí?
Ahí va a caer. Esos valores que ya encontré, muchachos, de voltajes en el colector, voltajes en el emisor, todo eso, tienen que caer aquí, en la recta de carga, ¿sí? Y si yo aumento o disminuyo la corriente en la base, el punto de operación se me va a mover, pero no se me va a mover arbitrariamente, sino que se me va a mover única y exclusivamente a través de la recta de carga. En un mismo circuito que yo le varíe la corriente en la base, corriente en el conector, el punto de operación solo va a caer en la recta de carga y no en otro lado. La recta de carga también la vamos a sacar en el laboratorio, pero ya será en las siguientes clases. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, No, está bien. Ok, muchachos. La siguiente clase vemos un ejercicio sobre cómo identificar ya en un circuito real, pues, si estoy en la región. La región de corte es bien fácil de identificar, más bien en la región es diferenciar entre saturación y activa, es la que sí puede costar un poco de trabajo, ¿sí? Y ni tanto, pero en fin. Muy bien, pues con eso acabamos la clase. Nos vemos bueno, copien y nos vemos el sábado. No, el miércoles, perdón. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, buen fin. Bye, bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.